Este programa es presentado por compuperiquito.com. Recargamos tus ideas. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Esto parece un chiste, pero no lo es. Gente trabajadora de Venezuela, muy buenos días. Es la dura y cruda realidad de Venezuela. Régimen de Maduro sube 60% el salario mínimo hasta $2,33 mensuales. Repito, $2,33 mensuales. Es una nota de EFE que cita, que reproduce el carabobeño, y dice como sumario lo siguiente: se incrementa el salario mínimo a un monto de 400.000 bolívares, dice el documento en el que también se informa del aumento hasta los mismos $2,33 de las pensiones que reciben los casi 5 millones de jubilados. Se ve una foto de una señora con una cajita de pirulín y un jugo de yuquerí que seguramente valen muchísimo más que los 400.000 bolívares. El régimen de Nicolás Maduro anunció este lunes un aumento de 60% en el salario mínimo legal que entrará en vigor el próximo 1 de mayo, con lo que los trabajadores pasarán de percibir 250.000 bolívares, cerca de $1,45, a 400.000 bolívares, 2,33, según la tasa oficial de cambio. La información la dio a conocer el ministro para el Proceso Social del Trabajo, Eduardo Piñate, a través de su cuenta de Twitter, en la que publicó un comunicado que posteriormente fue redifundido por otros miembros del gabinete y por el canal estatal BTV. Por supuesto, a mí también me daría vergüenza anunciar semejante salario mínimo, también lo haría por Twitter, es más, lo haría por señales de humo, lo haría por mímica, no sé cómo lo haría. Se incrementa el salario mínimo un monto de 400.000 bolívares, dice el documento, en el que también se informa del aumento hasta los mismos $2,33 de las pensiones que reciben los casi 5 millones de jubilados. El régimen de Maduro decretó además el aumento de la bonificación de alimentación a los trabajadores, conocidos como Cesta Ticket, que pasa de 200.000 a 400.000, aunque este pago no genera pasivos laborales. 433 y 433, 233 y 233, casi $5 va a empezar a ganar un asalariado mínimo en este país. Por supuesto, eso es una farsa, salvo para los empleados públicos, que es una realidad muy dolorosa en el sector privado. Habrá que ver cómo queda el sector privado luego de todo esto, pero en el sector privado el sueldo mínimo estaba entre $30 y $40 mensuales. Para los pensionistas se aprobó un aumento de su bonificación mensual llamado bono contra la guerra económica criminal, que asciende hasta los 300.000 bolívares, $1,75. Eso sí, para ponerle nombres rimbombantes a cosas cada vez más insulsas, son unos fenómenos. Bono contra la guerra económica criminal asciende a 300.000 bolívares, $1,75. O el bono es poco o la guerra económica criminal es mucha, esto no se sabe. Por supuesto que se sabe, estoy ironizando, pero bueno, ya ustedes ven cómo está el país. Estos incrementos se dan a conocer en medio de una acelerada devaluación de la moneda local, que solo en la última semana se ha depreciado 25,15% frente al dólar estadounidense, el signo monetario con el que se realizan la mayoría de las operaciones comerciales en el país. Además, el gobierno ha puesto en marcha un nuevo mecanismo de control de precios con el que espera regular las tarifas de 27 productos de consumo básico a partir de este lunes, una medida que ha sido rechazada por gran número de comerciantes. El nuevo salario mínimo se enfrentará también con la inflación, que según estimaciones no oficiales cerrará abril por encima del 50%, luego de un incremento de 21,2% en marzo. Solo para comer una familia requiere más de 100 salarios mínimos, pues el costo de la canasta alimentaria ronda los $355, según estimaciones del Centro de Documentación y Análisis Social de los Trabajadores, Sendas. Esta fue la versión dura, real, de lo que es la situación económica de Venezuela, la versión que hace EFE. Por cierto, EFE, que no es la más antichavista de las agencias de noticias, hay que decirlo, es una agencia de noticias que siempre ha visto con ojos bastante benignos al chavismo. Vamos a ver cómo lo pone Últimas Noticias, que está en el extremo duro de la propaganda chavista. Sueldo mínimo integral será de 800.000 bolívares desde el 1 de mayo, lo firmó una o un periodista que se llama Narquis Blanco, me imagino que es una periodista.
El ministro para el Trabajo, Eduardo Piñate, anunció este lunes en su cuenta de Twitter que desde el 1 de mayo entra en vigencia el incremento del salario mínimo en Venezuela. El anuncio señala que el nuevo monto será de 800.000 bolívares, de los cuales 400.000 corresponden al sueldo base y 400.000 al ticket de alimentación. Asimismo, explicó que los pensionados cobrarán por la pensión 400.000 bolívares más un bono de 300.000 contra la guerra económica. El presidente de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente y jefe del Bloque de la Patria en la Asamblea Nacional, Francisco Torrealba, también confirmó la información. Aquí el comunicado donde se establece la medida. No tiene ni siquiera un considerando, el único considerando es con el fin de combatir la agresión permanente contra las familias y que se exprese en la guerra económica y la especulación. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ha tomado importantes decisiones de protección del ingreso familiar. Ha tomado importantes decisiones de protección del ingreso familiar. Vayan ustedes estar creyendo que esto es una pistolada, ¿no? Bueno, hasta ahí llega la nota de últimas noticias, que por supuesto no puede agregar nada que tenga un contacto con la realidad. No puede decir cuál es el poder real de compra del salario que tan rimbombantemente aumentan hasta 800.000 bolívares, es decir, alguito más de $4, y esto a la tasa oficial. La tasa del mercado, digamos, libre, no sé cuál era ayer. Probablemente veamos mucha diferenciación a partir de ahora entre la tasa del mercado libre y la tasa del mercado oficial, por una razón muy sencilla, porque los 27 productos que reguló el régimen de Maduro se regularon en dólares oficiales. Entonces es probable que para retrasar, digamos, el efecto inflacionario, no revertirlo, porque no van a poder revertirlo, pero para retrasarlo van a empezar a dejar que la tasa de cambio oficial sea mucho más baja que la tasa de cambio, digamos, del mercado libre. Casi 11 sueldos mínimos, se dice el Impulso, se necesitan para comprar los 27 productos regulados por el régimen. El régimen de Nicolás Maduro decidió retomar el camino del control y la imposición de precios a empresas privadas por la venta de al menos 27 productos básicos, luego de la ocupación del consorcio Coposa y la fiscalización de empresas Polar en medio de la crisis económica que vive Venezuela, aunada a la cuarentena social por el coronavirus que ya ha cobrado la vida de 10 personas en el país. Quienes dirigen la economía en Venezuela se dieron cuenta de que el bolívar no tiene un valor sustancial en comparación con otras monedas internacionales. Esto motivó a que la referencia para la lista de precios sea el dólar. Todos los productos de la lista son detallados en dólares como primer referencial y en bolívares como segunda referencia, calculado a tasa oficial del Banco Central de Venezuela. En el primer renglón de la lista está el atún enlatado, 170 gramos, quedó en $0,90, el kilo de carne de tercera en $2,40, la carne de cerdo en $1,88, el cartón de huevos en $3. Bueno, tratar de regular el cartón de huevos es una de las cosas más inútiles que existen, porque el cartón de huevos se vende en todos lados y cada quien le puede poner el precio que quiera, y así iba mejor la cosa. El queso blanco duro en $2,30, la mortadela en $1,20 y el kilo de sardina fresca en $1,80. Quiero decir, uno de los grandes fallos de este régimen, uno de los fallos más recordados de este régimen fue el día que salió Arreaza a ponerle el precio al cartón de huevos 3 días antes de las elecciones parlamentarias de 2015. Yo creo que eso fue lo que terminó de decidir la avalancha de votos que recibió la oposición en esa elección, y eso también fue lo que terminó de decidir que esta gente dijera: más nunca hacemos una elección hasta que podamos ganarla. Y lo dijeron, y lo hicieron. El gobierno fijó el litro de leche pasteurizada en $0,75, el kilo de leche en polvo en $2,30, el pollo en $1,74. Por cierto, todos estos precios están bastante por debajo de lo que estaban en la calle. La leche, el kilo de leche, la mantequilla, 500 gramos en $2,60, la sardina en lata en $0,55, el kilo de arveja $0,70, la caraota en $0,87 y el frijol en $0,75. El litro de aceite comestible costará ahora $1. Bueno, por ahí se van los precios. Lo cierto es que para comprar una cesta de estos 27 productos usted necesita 11 salarios mínimos. 6:40 minutos, esto es Titulares de la Mañana, RCR 750M. Volveremos a hacer 750M cuando haya libertad, democracia en Venezuela. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa que ustedes pueden sintonizar
a través de YouTube, TuneIn y todas las plataformas digitales de RCR 750 AM. Tarek El Aissami anunció ayer que tenemos disposición de diálogos permanentes con los empresarios. No es lo mismo tener disposición que tener diálogo. Son dos cosas diferentes. Tarek solo habla de la disposición. El vicepresidente del área económica, Tarek El Aissami, expresó este lunes la disposición del gobierno nacional para mantener un diálogo con el sector empresarial para atender las necesidades del pueblo venezolano ante la situación de pandemia por el coronavirus. Reiteramos una vez más nuestra firme disposición para el entendimiento con todos los empresarios, con las fuerzas productivas, inversionistas nacionales, extranjeros, política de puertas abiertas para producir por Venezuela, expresó El Aissami desde el Palacio de Miraflores durante una reunión con los sectores productivos. Y uno se imagina que estos sectores productivos son más o menos el equivalente económico de Claudio Fermín, Felipe Mujica, Henry Falcón y Pillete y todos los que van a la mesita de diálogo. Anunció que el presidente Nicolás Maduro instruyó instalar una mesa de seguimiento para resolver cualquier solicitud, y esto es importante, esto sí es importante, de cualquier sector productivo para la exoneración de aranceles en materias primas importadas. Detalló que tras mesas de trabajo se llegó a un acuerdo con todos los sectores productivos del país para establecer precios en varios rubros de alimentos. Desde Polar dicen que esto no es así, que ellos nunca les preguntaron nada sobre estructuras de precio, ni mucho menos. Este es un acuerdo que se fundamenta principalmente en el diálogo económico con las fuerzas productivas de Venezuela, con los agroindustriales. Es un diálogo permanente, profundo diálogo, como lo ha insistido el presidente Maduro. Y esto sucede minutos después, la comparecencia de El Aissami sucede minutos después de que fuera designado como presidente encargado de PDVSA. Asdrúbal Chávez es el presidente de PDVSA y Tarek El Aissami es el ministro de Energía y Petróleo. Ambos cargos los venía desempeñando Manuel Quevedo desde noviembre de 2017, aunque vamos a ver más adelante una nota de Argus que dice que desde que se inició la actividad de la Comisión Reestructuradora de PDVSA en febrero de este año, Manuel Quevedo había sido prácticamente apartado de la industria petrolera, solo se dedicaba, digamos, a actividades protocolares, a participar en las reuniones de la OPEP, etc. Desde el mundo del petróleo califican la gestión de Manuel Quevedo como absolutamente nefasta, y es lógico. Ahora, que esto responda a un intento de mejorar la situación de PDVSA en vez de un intento por balancear cuotas de poder es algo que está por verse. El decreto 4.190 faculta a Tarek El Aissami para la reestructuración y reorganización del Ministerio del Poder Popular del Petróleo a los fines de adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad energética nacional y proteger la industria ante la agresión multiforme externa e interna que se ejecuta para afectar la producción y comercialización petrolera del país. Pobre Norquis, que tiene que escribir estas cosas. Nuevamente es Norquis la que escribe esto. Norquis, ¿es que se llama la muchacha? Narquis Blanco es la que escribe esto en Últimas Noticias. Y ahora sí les quiero leer la nota que les prometí, que es una nota de Argus Media. Argus es un portal especializado en petróleo. Dice, Venezuela flota a PDV con una unidad rusa. Esto está en inglés, me va a costar un poco leérselos, pero bueno, voy a tratar de leérselo lo más literal posible. Dice, los dos leales a Maduro que han estado en efecto manejando la industria nacional de petróleo de Venezuela por 2 meses fueron designados oficialmente hoy como cabezas actuantes del Ministerio de Petróleo y de PDVSA, con un mandato de desmantelar la organización sobrecargada de la era de Chávez en favor de una estructura más limpia con una que comprende una unidad rusa. O sea, lo que dice la nota de Argus, en resumidas cuentas, es que le van a quitar todo lo que tiene desde, ¿se acuerdan de las PDCasas, de las petrocasas, hasta agricultura, hasta textiles, y la venta de la participación de PDVSA en la mayoría de los joint ventures regionales difuntos, dice Argus. O sea, no sé si esto tiene que ver con las asociaciones petroleras internas, como por ejemplo Petropiar o Petroboscán, estas que tenía con Chevron,
o tiene que ver con los negocios internacionales como Petróleos del Alba, todos estos negocios que tenía en Centroamérica que sirvieron mucho más para hacer proselitismo político que para hacer realmente actividad económica. Y dice, notablemente, la reestructuración de PDVSA incluiría una subsidiaria rusa nueva, PDVSA Rusia, que absorbería las unidades europeas de PDVSA, Ninas Petroleum y APS. A través de la subsidiaria CBP, que representa la firma en los joint ventures, PDV establecería nuevas unidades upstream, midstream y downstream, es decir, aguas arriba y aguas abajo, es decir, antes de preproducción y postproducción, con modelos basados en joint ventures, en asociaciones, contratos de producción compartida, contratos de servicios y licencias. Esto es lo que dice Argus Media, que obviamente tuvo acceso a la información, tuvo acceso a los informes de reestructuración de PDVSA. Interesante, ¿no? Lo que está pasando a lo interno de la industria nuevamente es el reconocimiento de cómo la gestión de Hugo Chávez fue absolutamente nefasta y absolutamente lesiva para todos los intereses nacionales. Un hombre ensoberbecido por los precios del petróleo creyó que el petróleo le iba a dar para convertirse, no sé, en una suerte de Jesucristo del siglo XXI. No fue así, obviamente. Borges alertó sobre la llegada a Venezuela de 15 vuelos procedentes de Teherán, y ahora leemos a Julio Borges en El Carabobeño. Erling Rojas, viceministro de Refinación y Petroquímica del régimen, aseguró que Venezuela recibió de Irán un catalizador para reiniciar las operaciones en la refinería Cardón y producir gasolina. El tema de la gasolina sigue preocupando y mucho, no solo al régimen, sino a todo el país. El comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores, Julio Borges, alertó sobre el peligro que representa para la región la alianza del régimen de Nicolás Maduro con el de Irán, con motivo de la llegada de grupos iraníes a Venezuela en las últimas horas. Alertamos sobre el fortalecimiento de la alianza entre Nicolás Maduro y Teherán, denunció Borges a través de su cuenta en Twitter. El comisionado presidencial reveló que en los últimos días se ha detectado el ingreso a Venezuela de al menos 15 vuelos dedicados a aumentar la presencia de funcionarios y grupos iraníes en Venezuela. Esto es un peligro para la paz y la seguridad de la región. La tarde de este miércoles 22 de abril, un avión de la aerolínea iraní Mahan Air, sancionada por Estados Unidos por tener vínculos con el terrorismo, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Josefa Camejo en punto fijo Falcón, procedente de Teherán. A las 8:41, violando así la suspensión de vuelos emitida por el régimen de Nicolás Maduro. Asimismo, este martes 21 de abril aterrizó en Maiquetía un avión de Conviasa, también sancionada procedente de Teherán, sin saber la razón de lo que realizará la tripulación en el país. El periodista Gabriel Bastidas publicó en la red social un video en el que quedó registrado el momento en el que el avión presuntamente aterrizaba, el cual al parecer aterrizó por pocas horas en territorio venezolano. Son las 6:48 y antes de irme les leo algunas informaciones locales e internacionales. Padrino López denunció plan que pretendía involucrar al buque escuela Simón Bolívar en narcotráfico. El ministro de Poder Popular de la Defensa, Vladimir Padrino López, denunció este lunes a través de un comunicado público en su cuenta de Twitter que sus órganos de contrainteligencia han frustrado un plan que pretendía vincular al buque escuela Simón Bolívar con el tráfico de drogas. Padrino denunció la intención deliberada de crear un falso positivo por parte de Estados Unidos contra el Estado venezolano al utilizar mafias del narcotráfico. Denuncia una vez más la intención deliberada de crear un falso positivo contra el Estado venezolano utilizando mafias del narcotráfico a la sombra del cartel mayor de la DEA. Estados Unidos actúa desesperadamente como Estado policial en su estrategia contra Venezuela y su gobierno legítimo escribió, bueno, esto no es la definición de Estado policial, pero bueno, dejémoslo tranquilo. Asimismo, manifestó que el presidente venezolano Nicolás Maduro ha ordenado una investigación profunda para determinar vínculos, responsabilidades y posibles involucrados. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Ayer alguien militar me decía que era muy preocupante lo que estaba pasando y muy preocupante que Padrino haya lanzado este informe públicamente, que no saben qué puede venir por allí. Bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días con esta información. 2 mujeres y 2 menores más tienen coronavirus. Casos nacionales suben a 329. La información de ayer.
El reporte de ayer del régimen: el primer caso es contagio por el foco en la Academia de Béisbol, el segundo es posible contagio de esa academia o por un viaje a Dominicana que realizó. El tercero y cuarto mujeres son provenientes de Brasil. 4 nuevos casos de COVID-19, entre ellos un niño y un adolescente, se suman a la lista de contagiados por el COVID-19 en el país. La cifra total de casos llega a 329, informó la tarde de este lunes 27 de abril el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez. Los otros 2 pacientes son 2 mujeres que llegaron de Brasil. Los menores de sexo masculino tienen 9 y 17 años, ambos contagiados en Nueva Esparta. Dijo Rodríguez que el joven de 17 años recientemente regresó de República Dominicana tras haber firmado con un equipo de Grandes Ligas. Los casos se encuentran ubicados en los estados Anzoátegui, Nueva Esparta y Bolívar. Según el funcionario, la gran mayoría de los casos de COVID-19 que están apareciendo en Venezuela tienen 3 focos principales: Nueva Esparta, Colombia y Brasil. Venezuela está asediada por sus 2 vecinos, Colombia y Brasil, señaló. Y yo insisto, cada día que leo este reporte, insisto, es muy feo hacer apología de lo bien que está uno en comparación con lo mal que están los demás, porque uno no sabe cuándo las tornas se pueden revertir. Y ciertamente uno ve el número de pruebas que se han hecho en Colombia y uno ve el número de pruebas PCR, no pruebas rápidas. Las pruebas rápidas que está haciendo Venezuela han sido descartadas en todo el mundo por su falta de precisión. Bueno, pero cuando se hacen pruebas PCR, Colombia ha hecho 10 veces más pruebas PCR que Venezuela. Entonces es lógico que tenga más casos. Una correlación lógica es que si tú haces más pruebas, tengas más casos. Bueno, es muy grave que uno se compare, o sea, que uno se burle del mal ajeno, que se compare con el mal ajeno y uno diga, mira qué bien estoy yo, porque uno no sabe cuándo las tornas pueden revertirse. Sencillamente es lo que digo como preocupación nacional venezolana y como siempre digo, Dios quiera que de verdad en esto el régimen tenga razón y esto nos pase de ladito, no nos toque de frente, porque si nos toca de frente nos va a pegar más duro que a nadie. Denuncian ataque a la plataforma para censo del bono Guaidó. Ya Juan Guaidó dijo que hay una nueva plataforma instalada para el bono Héroes de la Patria. Esto es el panorama. Héroes de la Salud, perdón, la plataforma Héroes de la Salud fue atacada por el régimen de Nicolás Maduro para impedir que los profesionales del sector pudieran inscribirse y ganar sueldos de $100 mensuales. Colombia reanuda actividades económicas pese a la pandemia. Esto es de Telesur. La medida recibió numerosas críticas por considerar que miles de obreros serán expuestos al coronavirus cuando Colombia todavía no supera la fase crítica de la pandemia. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, informó ayer que la ciudad capital continuará en cuarentena total, excepto para ella, que salió con la novia a comprar comida y a pasear por ahí, y por eso la están criticando muy fuertemente. El principal argumento de la mandataria es que el gobierno anunció con muy poco tiempo los lineamientos de la flexibilización del aislamiento obligatorio y abrir las puertas a dichos sectores puede poner en riesgo muchas vidas. Según La Nación de Buenos Aires, China anuncia que todos los pacientes de Wuhan recibieron el alta médica y esto es una buena noticia, obviamente, de ser cierta. El gobierno chino confirmó este domingo que todos los pacientes hospitalizados en la ciudad de Wuhan, origen de la pandemia mundial del coronavirus, han recibido ya la alta médica. El portavoz del Ministerio de Salud, Mi Feng, confirmó este dato en la rueda de prensa y aplaudió los arduos esfuerzos de los trabajadores médicos en Wuhan y aquellos que fueron enviados de todo el país para ayudar a la urbe en su lucha contra el coronavirus. CICPC investiga a 4 mujeres por sus vínculos con el Loco Leo. Esto es una información de Sucesos. El Loco Leo es uno de los delincuentes más buscados de Caracas. Las mujeres investigadas son Yonailis Daniela Moreno González, Betty Polanco Guerrero, que es la hermana del Loco Leo, María Angulo, y Leomari Katiuska Polanco Angulo. Dijeron fuentes de la policía científica. Presumen que estas mujeres colaboran en las actividades delictivas de la organización criminal, la cual tiene su base de operaciones en el 70, barrio del Valle, Caracas, pero hasta ahora no han logrado determinar cuál es el papel de ellas en el grupo. La banda del Loco Leo incursionó en el negocio del secuestro express, para lo cual emplea mujeres que captan a las víctimas en locales nocturnos de las Mercedes, municipio Baruta, estado Miranda, entre otros sitios. Me imagino que ahora estarán sin trabajo porque no hay nadie yendo a los locales nocturnos. Y para cerrar, Comisión de Teólogos aprobó milagro de José Gregorio Hernández.
Luego de la aceptación por parte de la Comisión de Médicos el pasado mes de enero, un grupo de 7 teólogos estudiaron y certificaron por unanimidad la intercepción divina del Venerable en la curación de la niña Yaxuri Solórzano Ortega, informó el cardenal Baltasar Enrique Porras Cardoso, administrador apostólico de Caracas. Y esto quiere decir que nuestro médico, el que nos salva, el que nos protege, y ojalá nos proteja y mucho del coronavirus, está muy cerquita de convertirse ahora sí en santo, en el santo que todos los venezolanos reconocemos como nuestro doctor y del cual tenemos por lo menos una estampita o una figurita en la casa. Yo creo que no hay un venezolano que no tenga una estampita o una figurita de José Gregorio Hernández en su casa, ningún venezolano de fe, pues bueno, los que sean ateos o agnósticos ya tienen sus propias creencias y sus propias maneras de pensar, pero los que tienen fe católica, sobre todo, tienen todos una figurita de José Gregorio, tenemos todos una figurita de José Gregorio Hernández en la casa. 6:56 minutos, que este 28 de abril sea lo que ustedes esperan de él, si Dios quiere. Nos encontramos mañana, quédense en casa. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por compuperiquito.com. Recargamos tus ideas. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos.